Bienvenidos a este pequeño curso de generalidades sobre el simulador Aspen HYSYS. El tema que abarcaremos ahora será los grados de libertad. Los grados de libertad es el concepto que se utiliza habitualmente para hacer converger los equipos en HYSYS. Recordemos que el concepto más sencillo que podemos concebir de forma sistémica a toda una simulación de una planta completa es verla equipo por equipo. Y un equipo en particular, cual sea, que sea él, desde el muy sencillo hasta el muy complejo, pues tiene unas corrientes de masa de entrada y unas corrientes de masa de salida y unas corrientes de energía que puede estar entrando o saliendo del equipo. Los grados de libertad se refiere a las posibilidades que yo poseo de ingresar la información al simulador para que me calcule las respuestas que yo quiero del equipo. Entonces, hay distintas combinaciones y posibilidades de datos de entrada que me va a entregar ciertos tipos de resultados de salida, ¿cierto? Mientras más dominemos el concepto de grados de libertad, más vamos a poder dominar el simulador y hacer que él ejecute exactamente lo que yo quiero y que me calcule exactamente las variables que yo quiero. Los grados de libertad típicos para la convergencia de una simulación son darle las corrientes de masa de entrada, darle toda la información del equipo y que él me calcule las corrientes de masa de salida. ¿Cuáles son las variables típicas para yo poder definir una corriente de masa a la entrada y cuáles son las variables típicas para el equipo? ¿Y cuáles son las variables típicas de respuesta en las corrientes a la salida? Muy sencillo. La ingeniería química que todos conocemos. Lo clásico es que a las corrientes de masa yo le ingrese la temperatura, presión, flujo y composición de cada una de las corrientes de masa que entra al equipo. Al equipo, ¿qué tendría que darle? Tendría que darle la caída de presión, el flujo de energía, sin importar si es térmico o trabajo, mecánico o eléctrico, no importa cualquiera su naturaleza, pero el flujo de energía. Si el equipo requiere dimensiones físicas para poder converger, entonces habría que darle las dimensiones. Si el equipo es de esos equipos que se modelan con el concepto de eficiencia, entonces habría que darle la eficiencia, por ejemplo, una bomba. Entonces habría que dársela, etcétera, etcétera. Dependiendo del equipo, habrá que dar algunas variables obligatorias, esto o usuales, para poder determinar y cerrar los grados de libertad del equipo. Una vez conocidas las corrientes de masa completamente, dándoselas yo como usuario y dándole yo como usuario del simulador, dándole toda la información del equipo, entonces lo que yo aspiraría es que él a las corrientes de masa de salida me calcule la temperatura, la presión, el flujo y la composición. Esta es la estrategia típica de simulación de no solo de Aspen HYSYS, de cualquier simulador de procesos comercial que uno consigue en el mercado. Llámese Aspen Plus, KEPCAT, Coco, Promax, etcétera, etcétera, de simuladores que existen en el mercado. Una convención tácita que he estado utilizando aquí y que usted debe prestar mucha atención es los colores. En Aspen HYSYS, los colores dan información. Por ejemplo, todo lo que esté en azul, todo lo que sea en color azul, se supone que es un dato que suministro yo como usuario del simulador. Es un dato que yo ingreso a mano. Entonces, por lo tanto, evidentemente las corrientes de masa son conocidas por mí, por lo tanto yo se las doy al simulador y por eso todas sus variables, estas cuatro variables, están en color azul. Lo mismo ocurre con las variables del equipo. Están en azul porque en teoría yo las conozco y se las doy al simulador. Y todo este conjunto de datos de entrada conocidos me entrega en color negro, como lo dice aquí la diapositiva, entonces van a ser datos calculados por HYSYS. Entonces, esta convención la utiliza HYSYS en sus interfaces. En todas las ventanas y en todos los equipos y corrientes, él tiene ese juego de colores. Todo lo que yo vea en azul es que es un dato disponible para que yo lo pueda suministrar. Y si está en negro, es que fue calculado por él. Entonces, esta es
la estrategia clásica de simulación y de por sí coincide totalmente con el concepto de simulación que habíamos visto en clase. La simulación, dijimos de que una simulación es darle las entradas, darle al equipo para que él calcule las salidas. Y efectivamente estos son los grados de libertad que yo estoy mostrando aquí hasta este momento en la diapositiva. Entonces, todo simulador de procesos, sin importar la marca comercial que sea, cumple esto. Entradas, equipo, calcula salidas. Bien, ahora, para Aspen HYSYS y casi que para Aspen HYSYS y unos pocos otros simuladores, hay combinaciones adicionales. Ya esto no es una camisa de fuerza en que esta sea la única posibilidad. Mientras usted entienda el concepto de grado de libertad, va a poder hacer otras combinaciones, como cuáles. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, yo voy a poder darle todas las variables de mis corrientes de masa de entrada. Puedo darle información parcial del equipo. Por eso aquí en esta diapositiva el equipo aparece tanto en color azul como en color negro. Porque no le doy toda la información del equipo, sino algunas cosas del equipo. Y en compensación, por haberle quitado información del equipo que tal vez yo no conozco, tengo que compensar los grados de libertad para que el simulador pueda calcular. Y entonces, por cada dato que yo no le doy al equipo, tengo que darle una variable a las corrientes de masa de salida. Entonces, pongámoslo en variables para que se entienda mejor. Por ejemplo, las corrientes de masa de entrada, como están todas en azul, quiere decir que todas estas variables yo se las doy como usuario, como dato de entrada y yo las digito ahí los valores. Al equipo, digamos que le doy la caída de presión, digamos que le doy las dimensiones y la eficiencia, pero no le voy a dar el flujo de energía. No se lo voy a dar en este ejercicio. En este ejercicio este flujo no lo conozco, no sé cuánto vale, no tengo un medidor en planta que me diga el flujo de calor que se está transfiriendo o el flujo de energía eléctrica que se está transfiriendo. No tengo un medidor para eso, no tengo ese dato, no tengo cómo medirlo, no tengo cómo suministrárselo al simulador. En esos casos, ¿qué hago? Entonces, este dato que hace falta, yo se lo compenso en alguna de las cuatro variables de salida. En este caso yo elegí la temperatura. La temperatura la pongo en azul. Eso quiere decir que la temperatura de salida yo se la voy a tener que dar para compensar este dato de flujo de calor que no le di al equipo. Y de esa manera los grados de libertad se completan y entonces él va a poder calcular la presión, flujo y composición a la salida sin ningún problema. El simulador entiende automáticamente de que esas dos variables se correlacionan, por lo tanto, pues él va a poder entonces calcular todas las variables que faltan, que en este caso es temperatura, presión, flujo y composición, y el flujo de calor. El flujo de calor también va a ser calculado por el simulador, por eso está en negro. Ahora bien, dato importante. Lo que usted tiene que prestar atención, y ahí es donde se ve qué tanto de ingeniería de procesos usted entiende, es que no puede ser que usted omita una variable del equipo y ponga cualquiera de las cuatro variables a la salida. No, hay que poner la variable que obviamente complementa la incógnita que ahora usted tiene. Me explico. Aquí el flujo de calor es la variable desconocida que usted no conoce del proceso, no sabe cuánto es. Como es el flujo de energía, entonces usted tiene que compensar una de estas cuatro a la salida. ¿Cuál era la obvia variable que había que usar? Pues una variable que participe en el mismo balance de donde está la variable que usted no conoce. Yo no conozco el flujo de energía. Entonces, obviamente, la variable obvia de estas cuatro que había que usar era la temperatura, porque la temperatura es la variable que participa en el balance de energía que hace que este Q o W se calcule. Por lo tanto, era obviamente la temperatura la que correspondía. Por ejemplo, ¿qué tal que yo no tenga la caída de presión? Si yo no conozco a la caída de presión y la pongo en negro, o sea, no la conozco, entonces, ¿cuál sería la variable obvia que debo entonces conocer a la salida y ponerla en azul? Debería ser, obviamente, la presión. La presión debería aparecer también aquí en azul para que yo entonces esta caída de presión se la pueda dejar en negro y que él la calcule, yo no tenga que dársela. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, por cada variable que yo omita en el equipo, entonces yo tendré que compensar con la variable obvia a la salida. Eso es más o menos el juego de grados de libertad, con lo que uno hace converger todos los equipos en HYSYS. Utilizar una estrategia clásica de simulación o alguna de sus variaciones, jugando con esto.
Quito una aquí, pero pongo una allá. Así sucesivamente. También en algunos equipos en HYSYS, pero en algunos, no en todos, yo puedo hacer lo mismo con las variables de entrada. Yo puedo dejar una de estas en negro y compensar con alguna a la salida, ¿sí? Y ese tipo de cosas. También esas combinaciones se pueden, pero no todos los equipos de HYSYS lo permiten. Cuando usted en HYSYS encuentre variables en color azul, pero la letra es cursiva, eso significa que el dato es propuesto por el simulador. Es un dato propuesto, un dato que por defecto él ofrece como dato conocido, pero usted lo puede cambiar en cualquier momento. Y una vez usted lo cambie y lo digite a mano, el valor que sea, sobre esa casilla, ya ese azul cursiva va a seguir siendo ese azul en línea recta, en recta, no va a dejar de ser cursiva porque solo se verá cursiva cuando fue propuesto por el simulador. Lo otro importante es la palabra empty. La palabra empty también se usa en muchísimo en las casillas de las ventanas de usuario del simulador de Aspen HYSYS. Empty no significa cero. Quede esto bien claro. Empty es distinto de cero. Empty es dato desconocido, dato vacío que no se sabe cuánto es su valor, pero eso no quiere decir que la variable sea cero. Por ejemplo, una temperatura. Una temperatura empty quiere decir que esa temperatura no se sabe cuánto es su valor. Pero eso es distinto a decir que la temperatura cero. La temperatura cero tiene un significado físico para nosotros. Nosotros sabemos cuánto es 0 centígrados, o 0 Kelvin, o 0 Fahrenheit, o 0 lo que sea. ¿Cierto? En cambio, decir que el valor de la temperatura no la conozco es una situación totalmente diferente. Entonces, pilas con la interpretación de la palabra empty. Bien, ahora habría una pregunta más interesante. El asunto es, bueno, para converger un equipo uso las estrategias que vi en la diapositiva anterior, ¿cierto? Escojo la estrategia de simulación o una modificación de ella y hago converger un equipo y listo, sin importar lo complicado que sea ese equipo. Pero para plantas completas simplemente es una extrapolación de esto que acabamos de decir. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una planta de n equipos. Aquí solamente estoy mostrando dos primeros y este punto suspensivos quiere decir que aquí habrá quién sabe cuántos equipos en el punto medio y al final va a tener un último equipo, ¿cierto? Que entrega mi corriente de producto o mi corriente de salida principal. Al primer equipo entra una corriente de entrada de alimento al proceso y en el segundo equipo entra otro alimento al proceso. ¿Cómo haría yo para hacer converger una planta de n equipos? Muy sencillo, es usar el mismo concepto que acabamos de ver. Por ejemplo, a la primera corriente, la que entra al equipo 1, tendría que darle todas sus variables, temperatura, presión, flujo y composición conocidas, digitadas por mí, darle todas las variables del equipo, es decir, la caída de presión, flujo de energía, dimensiones, eficiencia, ¿cierto? Y si le doy esta información, adivinen qué va a pasar con la corriente de salida del equipo 1. Si le doy toda esta información de entrada, fijo, él va a poder calcularme la temperatura, presión, flujo y composición de esta corriente de salida del equipo 1. Y listo, el equipo 1 va a poder converger con esta estrategia, que fue la que ya vimos. ¿Qué pasa con el equipo 2? En el equipo 2, fíjese que tengo dos corrientes de alimento. La primera ya fue calculada previamente en el equipo 1, así que aquí yo no tengo que suministrar nada. Ya fue calculado por el simulador. La corriente 2 no viene de ningún equipo antes, es una entrada global de proceso, ¿cierto? Esa yo debería conocer todas sus variables, por eso las pongo en azul. Y si tengo las dos entradas, ¿cómo haría converger el equipo? Pues supongamos que al equipo 2 le conozco todas sus variables. Caída de presión, flujo de energía, dimensiones, eficiencia, etcétera. Y si tengo esta combinación, fíjese que las entradas son conocidas, ya sea por mí en azul o por el simulador por un equipo previo, pero las entradas son conocidas. El equipo también yo se lo doy, por lo tanto, lo del equipo es conocido. Conclusión, el simulador va a poder calcularme entonces todas las corrientes de salida de este proceso. Me va a poder calcular temperatura, presión, flujo y composición sin ningún problema. Y entonces el equipo 2 ya lo tengo convergido. Y así sucesivamente esto entraría al equipo 3, al equipo 4, al equipo 5 y así sucesivamente yo podría ir haciendo converger en serie, en forma de secuencia, todos los equipos de la planta, ¿cierto?
Al final, el último equipo, el equipo enésimo, tendré que darle todos los datos del equipo enésimo, caída de presión, flujo de energía, dimensión, eficiencia de ese equipo enésimo. Seguramente las entradas de ese equipo enésimo fueron calculadas por el equipo anterior, así que conocía las entradas, conocía el equipo enésimo, entonces él me va a calcular la última corriente de proceso al final. Y así es que yo haría para hacer converger una planta completa. Es simplemente usar el mismo concepto básico de grados de libertad de una simulación y de sus modificaciones y puedo hacerlo converger. ¿Esta es la única forma de hacer converger una planta completa? No. Recuerden que hay modificaciones que yo le puedo hacer a los grados de libertad. Por ejemplo, esta combinación. Una planta de la misma infraestructura, la vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, y simplemente lo que yo haría es, por ejemplo, el equipo uno lo hago converger de la misma estrategia del primer ejemplo, pero el segundo equipo, por ejemplo, digamos que no sé ni la caída de presión ni el flujo de energía. Los desconozco, por lo tanto no puedo dárselos. Pero entonces yo compenso la simulación dándole la temperatura de salida y la presión de salida. Y con esos dos datos a la salida, compenso estos dos desconocidos, los grados de libertad cierran y el simulador entonces me calculará el flujo, la composición a la salida y me calculará la caída de presión y el flujo de energía del equipo. Me lo va a calcular porque pues, yo compensé los grados de libertad. Y en el enésimo equipo, por allá en el último, de pronto no sé el flujo de energía. Entonces, si no sé el flujo de energía, lo compenso con la temperatura a la salida y ese equipo convergerá y me calculará las restantes variables de la corriente de salida más el flujo de energía del equipo. Y con eso entonces podría yo hacer converger toda una planta. Entonces, el juego de hacer converger una planta completa en HYSYS significa es elegir bien los grados de libertad con los que usted va a hacer converger la simulación. Es simplemente estar pensando en el concepto de simulación todo el tiempo y saber qué variable desconozco para compensar esa desconocida con una variable a la salida y logro hacer converger entonces los equipos. La estrategia de que yo conociendo los equipos y las salidas, él me calcule las entradas, por eso aquí estas entradas las pongo en negro y estas dos las pongo en azul. Esta estrategia de hacer converger los equipos como quien dice hacia atrás, teniendo salidas y equipos que me calculan entradas, esa solamente lo pueden cumplir equipos muy sencillitos. Muy pocos equipos en Kaisis pueden hacer esta combinación en particular que son algunos tipos de intercambiador, los intercambiadores ideales, las válvulas, las T, las bombas, los compresores. Esos equipos y similares a estos pueden converger de esa manera. Los equipos sofisticados como reactores, columnas, ese tipo de equipos no pueden converger así. No son capaces de converger usted dándole las salidas, dándole el equipo y que él le calcule las entradas. No. Esos equipos sofisticados no son capaces de hacer converger de esa manera. Solo los equipos simples. Sigamos con esta idea. Como acabamos de verlo, yo tengo que darle información o grados de libertad a las corrientes, así como hay que hacérselo a las corrientes de masa, también se le hace a las corrientes de salida y también se le hace a los equipos. A las corrientes de masa. A las corrientes de masa que se reconocen por su color azul, los grados de libertad típicos con los que yo hago converger son los que ya vimos en las diapositivas anteriores. Es darle temperatura, presión, flujo y composición conocidas y con eso él calcula todas las demás variables que se puedan necesitar de una corriente. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la densidad, la viscosidad, eh, la capacidad calorífica, demás propiedades y variables de una corriente de masa pueden ser calculadas una vez yo le haya completado los grados de libertad de la corriente. Resulta que esta no es la única combinación posible. Hay más combinaciones posibles para hacer converger una corriente, además de esta típica con estas cuatro. ¿Y cuáles son? Estas serían el espectro general de cómo yo haría converger una corriente. En el caso típico, yo lo que estoy usando es temperatura y presión. Resulta que temperatura y presión son variables de estado termodinámico y son dos. El truco es que esas no son las únicas variables de estado que existen disponibles en el simulador. Realmente hay estas cinco variables. La idea es que de estas cinco yo le dé dos.
Solo dos. No le dé ni una, ni le dé tres. Ni le mucho menos cuatro. Tengo que darle dos. Entonces, de estas cinco, yo escojo dos cualquiera. Y con esas dos cualquiera que yo escoja, cumplo los grados de libertad por el lado de variables de estado. Por ejemplo, yo puedo hacer converger una corriente dándole fracción de vapor y entalpía, o dándole temperatura y entropía, o dándole presión y fracción de vapor. Por ejemplo, todas estas combinaciones, siempre y cuando sean dos variables de estado, hará que yo complete este ítem primero. Los otros ítems es darle un flujo, pero solo darle uno, ya sea el molar, el másico o el volumétrico, pero no trate de darle dos o tres de estos a la vez. Dele uno solo de ellos. O le doy el flujo molar, o le doy el flujo másico, o le doy el flujo volumétrico. Uno solo de ellos. No trate de darle más de uno porque puede generar problemas de contradicción. La X es darle la composición. La composición, lo mismo. La composición puedo darle toda la composición molar de todos los compuestos participantes en la corriente, o toda la composición másica, o toda la composición volumétrica. Y tengo que dársela todo el de todos los compuestos. No me puede faltar ninguno. Tengo que conocerlas de todos. Lo que en sí no puedo hacer es hacer combinaciones. No puedo darle la composición molar a unos compuestos de la corriente y a otros darle la composición másica y a otros distintos la composición volumétrica. No, a todos los compuestos tengo que darle a todos la molar o a todos el másico o a todos el volumétrico. ¿Listo? Esto es los juegos de grados de libertad. Hay muchas posibilidades de hacer converger una corriente y uno manipula esto dependiendo de la información que uno tiene disponible o del efecto que usted quiere provocar sobre la corriente para que se comporte de la manera específica que usted quiere. Si la corriente está en tono color claro, significa de que los grados de libertad de la corriente son incompletos y le falta uno o más datos para cumplir este requisito de grados de libertad. Si la corriente ya está en azul oscuro, quiere decir de que todos los grados de libertad están completos y la corriente ya habrá convergido. Para las corrientes de energía. Las corrientes de energía, recuerde que la energía puede ser de entrada o de salida. Si la corriente de energía es de entrada, él va a reportar el flujo de energía en un valor positivo. Si la corriente de energía es energía que sale, entonces la energía va a ser reportada con un valor negativo. Si el tono de la corriente de energía es un rojo clarito, entonces quiere decir que los grados de libertad de la corriente están incompletos. Si está en un tono color rojo oscuro, significa que los grados de libertad de la corriente de energía han sido completados. Lo chévere de las corrientes de energía es que las corrientes de energía, estrictamente hablando, no existen en la vida real. Una corriente de energía no existe en la vida real, pero para el simulador sí existe. Y es un concepto del simulador, particularmente el simulador de Spengeisis. Para el simulador de Spengeisis, la corriente de energía es un concepto que existe. En otros simuladores, la corriente de energía no necesariamente debe existir. Para algunos simuladores es opcional, para otros simplemente este concepto no existe. No existe la corriente de energía. Existe el flujo de energía en el equipo, mas no aparece como una corriente de forma explícita. En cambio, en Aspenheisis sí. En Aspenheisis los equipos que intercambian energía, debe existir una corriente explícita de energía dentro de la simulación viéndose claramente. ¿Cuáles son los grados de libertad de una corriente de energía? Como de por sí no existen, es algo teórico del simulador de Spengeisis, pues los grados de libertad son solo uno, es el duty o el flujo de energía. Simplemente que en inglés, en el idioma en inglés, en anglosajón, el duty es sinónimo de corriente de energía en cualquiera de sus formas, sea térmico, eléctrico, mecánico, lo que sea, se le conoce como duty. Y puede ser o Q o W, no importa, la letra no tiene nada que ver, es simplemente flujo de energía o duty en inglés. Y ese es el único dato que se necesita para usted hacer converger la corriente de energía, es darle a usted el valor del flujo de energía dentro de esa corriente y esa corriente convergerá. Luego, como lo acabé de mencionar, estas corrientes son ficticias, en la vida real no hay corrientes de energía,
Lo que hay son flujos de servicio industrial, fluidos de servicio industrial como agua de enfriamiento, vapor de calentamiento, etcétera, etcétera. Esos fluidos de servicio industrial son los que representan aquí las corrientes de energía en el simulador. Con lo anterior quiero decir que cuando usted abre una simulación en HYSYS, usted está trabajando una simulación en HYSYS, si ve una corriente roja de energía, esa corriente roja en la vida real está representando a un servicio industrial, sencillo. Y ese servicio industrial casi siempre corresponde a un flujo de masa. Tal vez el único servicio que no responde a un servicio de masa sería tal vez el servicio industrial de energía eléctrica. El servicio industrial de energía eléctrica no necesariamente corresponde a una corriente de masa de ingeniería de procesos. ¿Sí? De resto, todos los corrientes de energía que uno veía en el simulador en Aspen HYSYS deben seguramente representar a algún tipo de servicio industrial que corresponde a un flujo de masa de la vida real, a masa de agua enfriamiento, masa de vapor de calentamiento, etcétera. Bien, ahora los grados de libertad en los equipos. Entonces ya vimos los grados de libertad en las corrientes de masa, en las corrientes de energía, ahora los grados de libertad en los equipos. Como se dijo, en los equipos se necesitan posiblemente caída de presión, flujo de energía, dimensiones, eficiencia. Vamos a ver a grosso modo, sin demasiados detalles, cuáles son los grados de libertad típicos. Pilas con esto. Todos los equipos en HYSYS, por definición, necesita, y por eso lo pongo en azul, necesita la caída de presión como dato de entrada conocido. Por defecto, cualquier equipo de HYSYS va a necesitar la caída de presión como dato de entrada. Eso sí es imparagitable. Los demás equipos, aparte de la caída de presión, los demás equipos, aquí no estoy mostrando todos, sino los más populares, pero los demás equipos tienen, dependiendo del equipo, tienen o flujo de energía requerido o dimensiones o eficiencia. Eso depende del equipo. Por ejemplo, flujo de energía. No todos los equipos transfieren calor o energía o flujo de energía en alguna de sus formas. Entonces, los equipos que obviamente transfieran energía seguramente necesitarán una corriente de energía. Algunos equipos necesitan dimensiones para poder ser simulados. ¿Cuáles? Pues aquí observamos algunos. Por ejemplo, intercambiadores de carcasa y tubo. En intercambiadores de carcasa y tubo necesito el U por A, necesito el tema del intercambiador, necesito el número de pasos, el número de tubos del intercambiador, en caso de intercambiadores de carcasa y tubo, etcétera. Para los reactores STR y PFR, por ejemplo, necesito algunas dimensiones, como la longitud, el diámetro o el volumen, etcétera, etcétera, pues no son las únicas dimensiones que se necesitan. En las columnas, suelo yo necesitar el número de platos, el plato de alimento, la presión del cima, del fondo, y eso como dimensiones. En los segmentos de tubería voy a necesitar dimensiones como longitud, diámetro, la cédula de la tubería, etcétera, etcétera. Entonces, en el cuanto a dimensiones, pues algunos equipos, no todos, van a necesitar dimensiones. Por ejemplo, las turbinas, los compresores, las bombas, no necesitan dimensiones. Como podemos ver, mira, ahí no se pide las dimensiones como grados de libertad en este tipo de equipos. Pero hay otros que sí lo necesitan. Otro equipo que no necesita dimensiones, las válvulas. Las válvulas no necesitan las dimensiones usted de las válvulas para poderlas hacer simular. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo del equipo, habrá equipos que sí necesitan dimensiones, otros que no necesitan dimensiones. Y usted dice, ¿y cómo hago yo para aprenderme eso de memoria? No tiene que aprenderlo de memoria. Solo tiene que recordar de sus clases típicas que vio en sus cursos de ingeniería de procesos. Recuerde qué ecuaciones usó para calcular las corrientes de salida que salían de esos equipos. Y ahí, cuando empieza a recordar las ecuaciones que usaba, se va a dar cuenta que las ecuaciones que usted usaba son las mismas que usa el simulador. El simulador no se inventó la ingeniería química. Él usa las mismas ecuaciones que a usted le enseñaron en sus cursos. Eso está usando aquí el simulador. En cuanto a la eficiencia, lo mismo, no todos los equipos se modelan con eficiencia. Hay algunos, como cuáles. Las turbinas, los compresores, las bombas trabajan con el concepto de eficiencia.
Esos, evidentemente, la eficiencia se necesita como dato. En cambio, equipos como por ejemplo los reactores no se modelan con eficiencia, entonces la eficiencia no es un dato que se necesite en ellos. Y así sucesivamente. Entonces, equipos donde usted sepa que se necesitan eficiencias porque usted lo estudió en sus cursos de ingeniería, seguramente aquí también se va a necesitar. Y en equipos, como cosa particular, el equipo de turbinas, compresores y bombas, particularmente las bombas, si usted no tiene la eficiencia, puede compensar esos grados de libertad de no conocer la eficiencia, compensándolo dándole la curva de desempeño de ese equipo. Si usted tiene la curva de desempeño del equipo, con eso puede reemplazar el dato de eficiencia que no tiene. Eso como caso particular. Entonces, los grados de libertad de cada equipo dependen del tipo de equipo que usted esté, pero se va a dar cuenta con el tiempo, a medida que se usa el simulador, que no es muy diferente a lo que usted ya aprendió en sus cursos de ingeniería. Va a usar básicamente la misma información que usted ya le han enseñado, ¿no? Aquí no va a cambiar drásticamente respecto a la ingeniería de procesos que usted hasta ahora conoce. Pregunta del millón. ¿Hay que conocer las dimensiones de todos los equipos en KISIS para poder hacer una simulación? Como lo mencioné en la diapositiva anterior, no. No necesariamente todos los equipos en KISIS van a tener que saber las dimensiones para poder hacer converger, como mostramos en la diapositiva anterior. Solo algunos equipos sí necesitan dimensiones, otros no. Sin embargo, hay que mirar el plano general. El plano general es que en estado transitorio, sí todos los equipos lo van a necesitar, pero en estado estable depende del equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vimos en la diapositiva anterior corresponde a todo lo que vimos de estado estable. En estado estable, como mostramos en la diapositiva anterior, depende del equipo. Dependiendo del tipo de equipo que estemos trabajando, se necesitarán o no se necesitarán. Pero en estado transitorio, todos los equipos de HISIS van a necesitar las dimensiones. Todos. ¿Por qué? En clase de espejo está duro. Aquí en este video pasamos derecho. Entonces, esto es muy importante. Si las dimensiones en estado estable, que es el que más vamos a trabajar, dependen del equipo, entonces es muy importante la tabla que vimos en la diapositiva anterior para usted saber en cuáles va a tener que ingresar las dimensiones y en cuáles no. Entonces, aquí muestro simplemente en forma de iconos de los equipos de HISIS cuáles equipos no requieren dimensiones. Por ejemplo, el flash, este de acá. El separador de tres fases. Y este separador de tres fases no me refiero a fases líquidas, sólido, gas. No. Separador de tres fases se refiere a dos fases líquidas y una gaseosa. Las fases líquidas son la fase liviana y la fase pesada. ¿Sí? Dos fases líquidas, una liviana y una pesada. Y la tercera fase sería la fase vapor. Eso se refiere a separador de tres fases, que se representa aquí con este icono. Tanques tampoco necesitan dimensionarse. Heaters, coolers, que son los intercambiadores ideales, tampoco necesitan dimensionarse. El LNG o la caja fría tampoco necesita dimensionarse. El furnace, el horno no necesita dimensionarse en estado estable. En estado transitorio sí necesita, obviamente. El intercambiador de carcasa y tubo, sí, pero no todos los tipos. Hay varios tipos de intercambiadores de carcasa y tubo. Más que tipos de intercambiadores es modelos de intercambiador de carcasa y tubo. Hay dos modelos en particular, el modelo Simple Endpoint y Simple Weighted. Esos dos modelos de carcasa y tubo no necesitan dimensiones para hacerlo converger. Pero los otros modelos de carcasa y tubo que hay sí necesitan las dimensiones para hacerlo converger. Bombas, turbinas, compresores, que son aquí, bombas, turbinas y compresores, también necesitan. Válvulas, como estas o las válvulas de alivio, no necesitan dimensiones. Mezcladores, divisores T, separadores de sólidos, como estos de acá, que esta es los mezcladores, la T y los separadores de sólidos. No necesitan dimensiones para hacerlo converger. Los reactores, algunos. ¿Cuáles? ¿Cuáles no requieren dimensiones? El reactor de conversión, el reactor de equilibrio, el reactor de Gibbs, el reactor de rendimiento. Esos cuatro tipos de reactores no necesitan dimensiones para hacerlo converger. Columnas. De las columnas, solo dos tipos de columnas, que son las columnas idealizadas de HISIS,
no necesitan dimensiones. Por ejemplo, la splitter, que se reconoce por este símbolo de esta X, y el shortcut distillation, que se reconoce como una columna de destilación, pero con un color oscuro de relleno. Se reconoce, se ve como una columna de destilación, pero con un color diferente. Esas dos no necesitan las dimensiones para hacerlo converger. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque son columnas idealizadas, no son columnas reales. Esos son los equipos que no necesito yo conocer las dimensiones para hacerlo converger y puedo calcular las corrientes de salida sin mayor dificultad. ¿Qué equipos sí necesitan dimensionarse? Pues los otros, los que no mencioné. Por ejemplo, el air cooler, los intercambiadores de carcasa y tubo. ¿En los cuales modelos? Un modelo que se llama el Simple Steady State o el Rigorous Shell and Tube. Esos dos modelos de intercambiador de carcasa y tubo necesita conocerlo. Necesita conocer las dimensiones para poderlo hacer converger. Los segmentos de tubería, ya sea tubería de gas o segmento de tubería genérico, que se reconocen con estos iconos, necesitan las dimensiones. Los reactores tipo CCTR y PFR, estos, el CCTR y el PFR, esos dos tipos necesitan las dimensiones. Y las columnas de modelos realistas, como cuáles? Destilación, rectificadora, absorción, despojadora, el separador de columna de tres fases y el extractor líquido-líquido. Todos esos necesitan algún tipo de dimensión, así sea muy básico. En el caso de columnas no se necesita demasiado detalle del diseño, de las dimensiones. Solamente se necesita el número de platos y el plato de alimento. Ya, no, en cuanto a dimensiones, solamente eso. No se necesita el diámetro, la altura del vertedero, ni nada de esas cosas. Esos detalles no se necesitan para hacer converger una columna. Solamente un dimensionamiento muy básico, como el que mencioné. Número de platos y los platos de alimento. En cuanto a dimensiones. ¿Qué debo hacer si a mí me están pidiendo dimensionar todos los equipos en HYSYS? Y resulta que hay equipos que las dimensiones son dato de entrada. Y hay equipos donde no es un dato de entrada, pero yo igual necesito que él me calcule las dimensiones. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si yo deseo que Hisense me dimensione no solo un equipo, todos los equipos? Primero que todo, recuerde que HYSYS por defecto es un simulador, no es un diseñador, no es un calculador de dimensiones por defecto no lo es, por defecto no lo es. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago si sí las quiero calcular? ¿Me toca usar otro software? No. HYSYS tiene las herramientas suficientes para que usted lo sepa manipular y convertirlo en una herramienta que sirva para dimensionar equipos, pero téngalo claro de que él no va a hacer esa actividad por defecto. Usted tiene que saber cómo manipularlo para que sí lo haga. ¿Cómo lo hace? Primero, dividámoslo en dos grandes grupos. Los dos grandes grupos obvios son los equipos que sí deben dimensionarse para simular, como los que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, contra los que no requieren dimensiones para poder simularse. Entonces, los que sí deben dimensionarse, como los que dijimos anteriormente, algunos tipos de reactores, las columnas realistas, algunos modelos de intercambiador de calor riguroso, esos necesitan dimensionarse para poder simular. Esos, ¿cómo hago yo? La estrategia clásica. La estrategia clásica de la ingeniería de procesos, qué pena que me ría, pero es que es un asunto que nos persigue a los ingenieros de procesos, los ingenieros químicos, durante toda nuestra vida, que es hacer prueba y error. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Para hacer converger un equipo que toca dimensionarlo para que simule, y resulta que las dimensiones es la incógnita para mí, entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca suponer las dimensiones, darle las corrientes de entrada y con las dimensiones supuestas y la corriente de entrada, que él me calcule las salidas. Si las salidas dan el resultado que yo aspiraba, ya sea en temperatura, presión, flujo, composición, si alguna de esas variables yo ya sabía más o menos a dónde quería llegar, entonces si obtengo ese resultado a la salida, el que yo estaba esperando, entonces las dimensiones que supuse eran las correctas. Si no llega a ser así, me toca proponer otras dimensiones nuevas
y volver a chequear a ver si el resultado a la salida coincide con lo que yo quería y así sucesivamente repetir el proceso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto es dispendioso, pero es el camino que hay que hacerlo para aquellos equipos donde hay que dimensionarlos para simular. Para los equipos que no requieren dimensiones para simular, ¿cómo hago? Porque el equipo, como no requiere las dimensiones, tampoco me las calcula ahí directamente. Entonces, ¿qué hago? Entonces, si él no calcula las dimensiones, es que Aspen Hysys provee una herramienta post simulación. O sea, después de usted haberlo logrado simular, puede usar una herramienta adicional que tiene Aspen Hysys que se llama el Equipment Design. Esta herramienta le ofrece posibilidad de usar modelos adicionales posteriores a la simulación que toma los resultados de la simulación e internamente aplica un algoritmo desconocido para uno, pero seguramente son parecidos a las correlaciones que ustedes han aprendido en sus cursos de ingeniería y que mediante ese algoritmo allá interno del simulador, pues él logra calcular las dimensiones. ¿Cómo lo hace? Lo hará por prueba de error, lo hará por un método similar a los que vimos en clases, tal vez, es desconocido en este momento, pero son correlaciones probadas que se saben de que funcionan. Entonces, el Equipment Design es una herramienta auxiliar que el simulador ofrece. Hay tres herramientas clásicas de Equipment Design que podríamos estar usando. Está una llamada el Vessel Sizing, que sirve para dimensionar recipientes y vessels en general. Uno para dimensionar tuberías y otro para dimensionar intercambiadores, particularmente intercambiadores de carcasa y tubo. También puede existir algunas herramientas para adicionales para e-coolers, pero las más populares son las de intercambiadores de carcasa y tubo. ¿Listo? Entonces, las más populares son estas. Entonces, después de este simular y que le converja la simulación, pasaría a usar una de estas herramientas para dimensionar esos equipos. ¿Cuáles? Pues esos tipos de intercambiadores de calor que vimos, esos tipos de equipos de flash y etcétera, etcétera, que ustedes ahí vimos. Entonces, todo eso se podrían usar para dimensionar en cierta forma aquellos equipos donde no se requieren las dimensiones para poder simular. Miremos cómo se ejecuta en Equipment Design. El Equipment Design, ¿usted cómo lo ejecuta? Primero que todo, tenga claro que después de haber logrado simular y que le haya convergido el equipo, usted puede ir al menú Home y en el menú Home va a aparecer este icono. Voy a ponerlo aquí en un zoom. Este icono se ve como un tanque con una serie de dimensiones. Entonces, ese tanquecito con dimensiones representa el icono del Equipment Design. Entonces, menú Home, el icono de Equipment Design, y le va a abrir una ventana. Las versiones viejas de HiSys lucían así, las versiones nuevas, pues esta ventana ha sido modificada, pero en esencia le va a aparecer el listado de todas las herramientas de sizing o de dimensionamiento que hay. ¿Cierto? ¿Como cuáles? Como las tres que mencioné anteriormente. El Pie Sizing, el Bezel Sizing y el Shell and Tube Exchanger Sizing. ¿Cierto? Entonces, ahí usted escoge la herramienta, le dice adicionar esa herramienta y él le va a aparecer una ventana dependiendo de la herramienta que haya usado. Aquí estamos viendo un pantallazo de un sizing de platos, de columnas, y aquí de un sizing de bezels. Cada interfaz es distinta, pero como siempre, todas las interfaces de HiSys tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, casi siempre en la primera pestaña, la pestaña Design, por ejemplo aquí de los platos, o en la pestaña Design, aquí de los bezel, en la primera página, que aquí es Setup, pero aquí es Connection, ahí en esas primeras páginas de la primera pestaña aparece un botón. Este botón, el que dice Select S en este caso, o Select Separator, ¿cierto? En este otro caso. Entonces, esos botones son lo importante aquí del primer paso que usted tiene que hacer. Tiene que hacer clic en ese botón para que usted vincule esta herramienta de sizing, la vincule con el equipo que en este momento está simulado. Entonces, por medio de este botón que va a aparecer ahí, usted vincula la herramienta de dimensionamiento con el equipo que usted ya simuló. Y una vez haga eso, dependiendo de la herramienta de dimensionamiento, usted tendrá que llenar algunas celdas en color azul o definirlas o aceptarlas que él ya tenga llenas por defecto en cursiva
en azul cursiva, y él inmediatamente calculará las dimensiones del equipo. Son herramientas muy sencillas de usar y muy rápidas. Ahora, ¿dónde ubico la información de lo que yo tengo que hacer converger el equipo dentro del simulador? O sea, el delta de P, ¿dónde está? El flujo de energía, ¿dónde está? Las dimensiones, ¿dónde están? Las eficiencias, ¿dónde están? Dentro de la ventana de un equipo en el simulador. El simulador a veces lo confunde a uno porque las interfaces son a veces aparentemente tan diferentes que uno al principio se pierde. Pero créanme que no. No se deje confundir de la estructura de las ventanas. Realmente todas tienen demasiados elementos en común. Por ejemplo, en la ventana de cada equipo yo puedo ubicar la caída de presión, el flujo de energía y la eficiencia en un lugar en particular y las dimensiones en otro lugar en particular, todos dentro de la ventana de cada equipo. Es decir, haciéndolo doble clic al equipo, me abre la ventana del equipo y ahí puedo ubicar las cosas. Por ejemplo, estas tres casi siempre, por no decir que siempre, están en la pestaña Design, página Parameters. Y una pequeña excepción con este más. En el caso de las columnas, la página Parameters no existe, existe es la pestaña Parameters. Pero en el resto de equipos distintos a columnas, siempre estos tres datos casi siempre o siempre están en la pestaña Design, página Parámetros. Las dimensiones, ¿dónde las ubico? Las dimensiones se ubican en la pestaña Rating. La pestaña Rating la tienen prácticamente todos los equipos de HISIS. Ahí en la pestaña Rating es donde yo puedo ingresar las dimensiones para aquellos equipos donde las dimensiones son requeridas. ¿Dónde defino el delta de P, el flujo de energía y la eficiencia? Como lo dijimos, en la pestaña Design, página Parameters de la mayoría de los equipos, excepto las columnas. Por ejemplo, este es un CCTR. Esta es la ventana de un CCTR. Pestaña Design, página Parameters. ¿Qué encuentro ahí? El delta de P. Esta es la ventana de un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Pestaña Design, página Parameters. Mira, aquí hay el delta de P por el lado de los tubos y delta de P por el lado de la carcasa. Pestaña Design, página Parameters de una bomba. Mire que el delta de P está ahí. Y en el caso de las columnas, esta es una ventana de columnas, no está en la página Parameters, sino que Parameters es una pestaña. Entonces la pestaña Parameters, página Profiles, y ahí podemos ver todo el perfil de presiones a lo largo, desde la cima hasta el fondo, plato a plato, todo el perfil de presiones. Entonces, esto lo muestro para que se den cuenta que a pesar de que se ven muy diferentes las ventanas dependiendo del tipo de equipo, realmente los elementos son los mismos. Los elementos son lo mismo. Pestaña Design, página Parameters, ahí está el delta de P, están los duties, aquí está el duty en este caso, aquí está el duty en el caso de la bomba, ¿cierto? Y las eficiencias de los equipos también se encuentran en esos mismos lugares. Por ejemplo, aquí en el caso de la bomba, aquí se encuentra la eficiencia de la bomba en esta casilla. Y en el caso de las columnas, en la pestaña Parameters está la página Eficiencias. Aquí, la tercera de la lista. Ahí uno ingresa las eficiencias de cada plato, por ejemplo. Entonces, no se deje confundir por las interfaces. Las interfaces, créanme que son bastante similares entre los distintos tipos de equipos y así es fácil relativamente encontrar dónde colocar los datos. Las dimensiones, ¿dónde están? Como dijimos, en la pestaña Rating de los equipos. Aquí, por ejemplo, en el reactor CCTR, pestaña Rating, página Sizing, ahí vemos volumen, diámetro y altura. De estos tres datos, hay que darle dos. Con dos de estos, él calcula el tercero. En el caso del intercambiador de calor, como podemos ver aquí en la pestaña Rating, una página Sizing, y ahí yo puedo ingresar las dimensiones del equipo en aquellos modelos donde se necesita. En un separador flash, pestaña Rating, página Sizing, y ahí lo mismo, volumen, diámetro, altura. Y en las columnas vemos que la pestaña es la pestaña Rating y hay una página llamada Tray Section, ahí se puede dimensionar los platos, aunque en las últimas versiones de HYSYS esto es un poco más sofisticado, no es tan sencillo como lo estoy mostrando acá, pero en esencia son las mismas ubicaciones.
Y bien, eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención.